En un pequeño y tranquilo pueblo del interior de Minas Gerais, un joven dejó a su padre anciano al borde de la muerte, creyendo que no sobreviviría. Sin embargo, lo inimaginable sucedió, sorprendiendo a todos. La luz de la mañana iluminó la modesta habitación del señor José, señalando que sería un día prometedor. A pesar de su avanzada edad, el señor José seguía apasionado por la cocina y el cuidado de las plantas, dos artes que dominaba con amor y dedicación. Tenía la intención de preparar un almuerzo para sus nietos, Marcos y Fabio, los lazos afectivos que quedaban tras la partida de Manuel. Cada día transcurría con la misma rutina. Al despertar, hacía un lote de quesadillas para toda la familia con todo su amor. Manuel, de 43 años, era un hombre con una carrera brillante y un alto nivel educativo, pero la crisis económica global le había dejado sin trabajo. Tras la muerte de su esposa, Jazira, había caído en deudas, tratando desesperadamente de salvar a su amada. Ella había sido llevada al cielo hace 3 años debido a un cáncer de cuello uterino. El señor José siempre había sido generoso al prestarle dinero para cubrir los tratamientos de Jazira, sacrificando los ahorros de toda su vida. Un domingo soleado, el jefe de José le hizo una inesperada propuesta. Ha trabajado con nosotros durante 3 décadas, lo cual es muy valioso. Queremos ofrecerle una jubilación. Entendemos las dificultades que enfrenta. Por favor, acepte con sabiduría. José agradeció pero rechazó. Todavía quiero trabajar. Mi salario aquí es más alto que la pensión. Su jefe valoró el compromiso de él y no insistió más. En otro día, mientras limpiaba en la villa, José escuchó casualmente a dona Isabel y Larisa hablar sobre la próxima boda de Larisa con Diego, el hijo de la familia propietaria. Sin querer, oyó que Diego no era fiel. 2 semanas después, recibió una llamada inesperada una tarde tranquila. «Hola, ¿quién habla?», preguntó. «Hola, señor C., soy Larisa. Por favor, venga a la villa de mi suegra, necesito hablar con usted urgentemente». Él entendió el motivo de la llamada y, preocupado, respondió: «Iré en 20 minutos». Se vistió rápidamente y tomó el primer autobús. Al llegar, vio a Larisa llorando, con el rostro pálido. Ella lo miró con esperanza y dijo: «Gracias por venir. Descubrí algo sobre mi prometido. Ayer volvió a casa con lápiz labial en la camisa y el olor de una mujer. Insiste en que es mío, pero sé que no es mi olor». José suspiró. «¿Necesita que le diga la verdad? He trabajado aquí durante más de 30 años y en ese tiempo he visto que su prometido podría no ser completamente leal. Nunca dije nada porque no es mi asunto, solo soy el jardinero de esta familia, pero mi conciencia me pesa». Se detuvo a pensar en la situación de Larisa y dijo: «Esta semana, descubrí algo extremadamente preocupante. Un compañero cercano, uno de los cocineros, me dijo que tiene una relación con una de sus hijas, que podría ser bastante joven. Otro colega también informó que ella ha sido acosada varias veces, pero no se atreve a denunciarlo por miedo a perder su trabajo. Sé que esto es difícil. He vivido muchas experiencias en mis 70 años. Nada puede sorprenderme ya. La naturaleza humana es complicada y puede apuñalarnos por la espalda. Pero entiendo sus sentimientos. Si yo fuera usted, consideraría contratar a un detective privado para investigar la situación». José aconsejó: «Vaya a casa, actúe con normalidad y busque un detective para averiguar qué está pasando». Larisa, casi sin pensarlo, respondió: «Ah, se me olvidó decirle, Diego sugirió que debería tomar un permiso. Mas yo había prometido cuidar de mi trabajo mientras estoy ausente. Me sentí extraño, ya que nunca había actuado de esa manera». Mientras procesaba la información, José se despidió con una suave sonrisa. Larisa comenzó a reflexionar sobre su vida sola mientras conducía de regreso a casa. Ella es una empresaria exitosa, que empezó desde cero con una pequeña tienda de ropa y se ha convertido en una de las mujeres más ricas del país. Sin embargo, ha sufrido de dolores estomacales frecuentes. El médico le había aconsejado que consultara a un oncólogo. Después de varias visitas sin un diagnóstico claro, el médico anunció: «Señora Larisa, la enviaremos a un hospital especializado para realizar pruebas más detalladas. Ellos verificarán si hay algún problema». Larisa se sorprendió al escuchar la posibilidad de tener cáncer, lloró y dijo: «Doctor, soy muy joven para esto, apenas tengo 29 años». El médico, intentando tranquilizarla, respondió: «Señora Larisa, aún no estamos seguros de nada. Vaya al hospital y hágase las pruebas. Si hay un tumor, la medicina moderna tiene muchos tratamientos efectivos». Larisa se sintió más tranquila al escuchar al médico. Regresó a casa, se encerró y trató de tener un buen sueño. Por su parte, el hijo de Seu José,
Manuel, había regresado a casa con una buena noticia. Al ver a su padre, anunció que había conseguido un trabajo en una granja cerca de Montes Claros. Manuel sonrió, pero un poco preocupado, dijo: «Padre, las oraciones han sido respondidas. Necesito dinero para viajar en 2 días. ¿Podrías ayudarme? Te lo devolveré tan pronto como reciba el dinero. También podrías cuidar a los niños mientras tanto». José respondió suavemente: «Manuel, me alegra por ti, pero no tengo dinero en este momento. Podré conseguir algo para mañana, después de trabajar. Felicitaciones por tu nuevo trabajo». Manuel agradeció y salió de casa, contento, dejando a seu José pensativo. José siempre había sido un guerrero, viviendo en una pequeña casa con 6 hermanos en un pequeño pueblo de Minas Gerais. De niño, jugaba descalzo en el barro y caminaba 5 kilómetros para llegar a la escuela sin lujos. Siempre estuvo agradecido por cada comida en la mesa. Su vida no fue nada fácil, solo su padre mantenía a la familia, y la familia fue la base que lo ayudó a convertirse en el hombre íntegro que es hoy. Esa noche, después de un largo día de trabajo, se levantó para tomar agua, intentando calmarse ante una sensación persistente de incomodidad. Tenía la impresión de que algo iba a suceder, algo que no podía prever. De repente, José escuchó a una mujer extraña hablando con Manuel por teléfono. Al entrar a la cocina, oyó: «No te preocupes, amor, tu padre te dará dinero. Luego, encontraremos la manera de deshacernos de él sin tener que pagar». Manuel respondió: «Espero que él gane dinero. Si no haces lo que prometiste, cuando llegues allí, revelaré todo a tus padres, incluyendo las cosas sucias que hiciste relacionadas con la muerte de mi esposa». José escuchó todo con asombro y no podía creer que su propio hijo pudiera ser tan cruel y astuto. Regresó a su habitación, se sentó en la cama, pensando en la decisión que debía tomar. ¿Debería reportar a su hijo a la policía? Aunque Manuel era su hijo, ¿cómo podía soportar tal crueldad? No era una situación fácil y se sentía acorralado. La situación empeoró a la mañana siguiente, cuando Larisa llamó por teléfono. La mala noticia fue confirmada. Larisa dijo: «Señor José, necesito su ayuda en mi trabajo. Aunque soy consciente de su falta de conocimientos técnicos, su experiencia es muy valiosa. Necesitamos experiencia, no títulos». A pesar de estar afectado por los eventos de la noche anterior, seu José aceptó comenzar a trabajar en 2 días, a las 7 de la mañana. «Organizaré todo para que se una a nosotros», dijo Larisa. Larisa expresó su agradecimiento: «Usted tiene un gran corazón, y Dios cuidará de aquellos que confían en él». José sentía el peso de la situación, y aunque seguía obsesionado con la difícil decisión y la información sobre Manuel, su mente estaba llena de pensamientos. Al colgar el teléfono, se preguntó cómo podría gestionar y equilibrar ambos trabajos. Seguía preocupado por la conversación que había escuchado entre Manuel y la mujer misteriosa. Aunque su deseo de justicia era muy intenso, Manuel era su hijo y tenía 2 niños sin madre que cuidar. Después de reflexionar mucho, decidió reunirse con sus jefes para hablar sobre su situación. Al llegar, fue recibido por el señor Ricardo, quien le dio una mala noticia. «Buenos días, José. Lamento informarte que nuestra empresa está al borde de la quiebra. Queremos honrar el tiempo que has servido y, por lo tanto, te compensaremos económicamente. Sin embargo, ya no podemos mantenerte en el equipo». Seu José se sorprendió al escuchar la propuesta de jubilación anterior. A pesar de su tristeza, agradeció al señor Ricardo. «Señor Ricardo, usted me propuso la jubilación anteriormente. La rechacé porque creía que la situación financiera de la empresa era estable». Ricardo, con una expresión de tristeza, respondió: «Entiendo, sé. Como mencioné, te compensaremos por tu tiempo aquí, pero no habrá más». José pensó en su nueva posición en la empresa de Larisa y se despidió de sus jefes, buscando un poco de consuelo. «Entiendo, señor Ricardo. He sido tratado con honestidad y respeto aquí, y estoy agradecido por todos estos años». Le habló a Manuel sobre haber perdido su trabajo y la posibilidad de prestarle el dinero que había prometido. Manuel dijo: «Papá, no me siento bien. Voy a descansar. Siento algo extraño, como si tuviera un nudo en la garganta. Tenía planes de trabajar para el señor Ricardo, pero me equivoqué». Al sospechar de Manuel, decidió mantener en secreto su nuevo trabajo. Manuel no prestó mucha atención a lo que su padre acababa de contar, solo preguntó: «¿Estás bien, papá? ¿Puedo pedirte prestado dinero? Te lo devolveré en cuanto reciba mi primer sueldo». Sin saber lo que su padre pensaba y ignorando la tristeza evidente en su rostro, seu José se sentía cada vez más frustrado y le dijo a Manuel que no podía ayudarlo.
Manuel se enojó con el rechazo de su padre respecto al dinero. Manuel recogió sus cosas y salió de la casa, cerrando la puerta de madera con tanta fuerza que le hizo doler el pecho, produciendo un sonido retumbante que hizo que todo a su alrededor se detuviera. Comenzó a sentir un fuerte dolor, como si todas las emociones reprimidas dentro de él estallaran. Seu José yacía en la cama, gimiendo de dolor, sintiéndose completamente solo. En la habitación silenciosa, no tenía a nadie a su lado. Sus nietos habían ido a descansar a casa de un familiar, dejándolo solo en su estado débil. Larisa sintió que algo no estaba bien esa mañana al no recibir respuestas a sus llamadas. Intentó llamar a Seu José más de 20 veces sin obtener respuesta, y su preocupación aumentaba. Decidida a no esperar más, decidió ir a su casa para verificar la situación. Al llegar, lo encontró en estado crítico, inmóvil. Comenzó a gritar, «¿Está bien, señor?», y sintió un escalofrío al darse cuenta de la importancia de Seu José para su empresa en su ausencia. Sin poder quedarse quieta, Larisa actuó rápidamente, realizando los primeros auxilios como había aprendido y llamando a una ambulancia de inmediato. Intentó desbloquear el teléfono de José para llamar a su hijo, pero accidentalmente lo bloqueó al no saber la contraseña, lo que aumentó su confusión. Los médicos informaron que Seu José necesitaba cirugía inmediata después de ser diagnosticado con un infarto. En el hospital, Larisa miraba a Seu José como un modelo a seguir, observando cada detalle del proceso de tratamiento con sentimientos de amor y preocupación. Los médicos le dijeron que podría perder la memoria debido al infarto, lo que aumentó aún más la ansiedad de Larisa, ya que ella estaba luchando contra el cáncer y no podía depender de Diego para cuidar de la empresa. Se sintió sola e impotente en ese momento. Después de salir del hospital, Larisa regresó a casa exhausta, sintiendo una ira hacia Diego, quien se había enfurecido porque el límite de su tarjeta de crédito conjunta se había reducido tras descubrir que él podría estar siendo infiel. Diego había culpado y herido profundamente a Larisa, diciendo que tenía que cuidarla y echándole la culpa de su enfermedad. A pesar de las lágrimas, Larisa sabía que tenía que ser fuerte por Seu José, quien estaba luchando por su vida en el hospital, y por sí misma. En su miedo, entró en su habitación y lloró, pero rápidamente se recompuso, decidida a superar lo que estaba sucediendo. Luego, Diego apareció en la puerta con una bandeja de medicinas y comida, expresando su arrepentimiento y pidiendo disculpas. Aunque había estado saliendo con amigos y a menudo regresaba tarde a casa, le dijo a Larisa que aún le importaba. Sin embargo, Larisa no se dejó engañar por sus palabras, pues conocía bien su irresponsabilidad y falta de compromiso. Más tarde, Larisa decidió llamar a Manuel para informarle sobre la grave situación de Seu José, quien había sufrido un infarto. Él fingió estar triste, pero en su interior albergaba pensamientos horribles, pensando en ir al hospital y pedir a los médicos que detuvieran el tratamiento de su padre. Unos días después, Manuel se encontró con Larisa en el hospital. Seu José había estado en coma durante una semana y nunca había mostrado preocupación. Siempre había antepuesto sus propios intereses. Cuando entró en la habitación y vio a su padre allí, pálido, hinchado y sin poder reconocerse, una sensación de frío y culpa invadió su mente. Manuel estaba pensando en la herencia de la casa y en la pensión, a pesar de la grave situación de su padre. Entró en la habitación del hospital solo durante la hora de visitas, se acercó al oído de Seu José y susurró fríamente, «Sé que escuchaste la conversación que tuve con Simone esa noche en tu casa. Así que, Simone y yo hemos hecho un plan para deshacernos de ti y apoderarnos de todo lo que te pertenece». No se dio cuenta de que Seu José estaba luchando por su vida y escuchaba cada una de sus palabras. Manuel continuó, «Hemos envenenado tu comida, especialmente en tu taza de café, porque te encanta el café, ¿verdad, viejo sucio? De todos modos, ya es hora de que te vayas, papaicino querido». Seu José, con el rostro lleno de lágrimas, recordó todo lo que había hecho por su hijo, incluyendo pagar su educación en una prestigiosa universidad en Belo Horizonte. Se preguntó, ¿cómo puede mi hijo hacerme esto? ¿Acaso mi vida terminará así? Al ver a su padre en un estado tan trágico, Manuel dudó repentinamente, sin atreverse a continuar con su plan, porque sabía que Seu José no podría vivir mucho más. El tiempo pasó, y Larisa era la única que solía visitar. Manuel solo fue una vez y no volvió más. Casi 2 semanas después del infarto, Seu José se consideraba casi sin posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, comenzó a mostrar signos de respuesta. Manuel, tras varios días esperando, deseando recibir noticias de que su padre había fallecido, finalmente decidió ir al hospital para hablar con el médico a cargo, ya que estaba preocupado por la posibilidad de recuperación de su padre. Manuel preguntó al médico, ¿es usted el que cuida de mi padre, José Santos da Silva? El médico respondió, sí, soy el doctor Luciano.
¿En qué puedo ayudarte? Manuel se presentó. Soy Manuel Santos, el hijo de Seu José. He venido para hablar sobre una solicitud que mi padre mencionó. Él dijo que si llegara a estar en esta condición, debería permitir que se detuviera el soporte vital. Él siempre ha sido una persona llena de vida, y estoy seguro de que le gustaría irse en paz. El doctor Luciano, sorprendido por la solicitud de Manuel, respondió: tenemos un procedimiento que debemos seguir. No puedo simplemente desconectar los equipos de soporte vital de su padre sin estar seguro de su posibilidad de recuperación o de que saldrá del coma. Eso va en contra de los principios médicos. Él tiene muy poca actividad cerebral, pero necesitamos más evaluaciones antes de tomar cualquier decisión. En este momento, solo un milagro podría salvar a Seu José. Él seguía inmóvil, rodeado de máquinas y tubos. Manuel se sintió ansioso y asustado al observar esta situación, todavía confuso y reflexionando sobre la solicitud que acababa de hacer. El doctor Luciano decidió llamar a Larisa. Larisa, soy el doctor Luciano. Porto, el hijo de Seu José, ha venido aquí para solicitar que desconectemos los dispositivos de soporte vital de su padre, afirmando que es el deseo del paciente. Sin embargo, no puedo permitir eso en este momento, dada la condición de Seu José, aunque la actividad cerebral sea muy baja. Necesitamos más evaluaciones médicas antes de tomar cualquier decisión. Aún tengo esperanza. Larisa respondió, sin poder creer lo que escuchaba. Esto es absurdo. ¿Cómo puede ser así, doctor Luciano? La llamada se cortó de repente. Larisa, aún en shock, exclamó: ¿cómo puede hacer una solicitud así? No ama a su propio padre. Solo unos minutos después, el teléfono de Larisa volvió a sonar. Larisa, por favor, ven al hospital de inmediato. Ha ocurrido algo inesperado. Ven rápidamente. La llamada terminó abruptamente, sin darle a Larisa tiempo para responder. Se vistió rápidamente, saltó al coche y salió disparada a 100 kilómetros por hora, conduciendo con ansiedad, adelantando a todos los vehículos sin la menor precaución. Al llegar al hospital, Larisa se sintió inquieta, temiendo las malas noticias que podría recibir. El médico llegó rápidamente, sorprendido por la velocidad con la que había llegado. Informó: Seu José acaba de mencionar tu nombre. Está en la sala B. Cuando Larisa corrió a la habitación de Seu José y anunció su presencia, él la abrazó con un abrazo débil pero profundo, luego volvió a cerrar los ojos murmurando: no fue un infarto natural. Fue mi hijo. Por favor, ayúdenme. Larisa se sintió confundida y decidió quedarse a su lado, cuidándolo día y noche hasta que pudiera idear un plan. Al día siguiente, Seu José abrió los ojos, sorprendiendo a todos. Fue un momento lleno de alegría y alivio. Aunque no podía decir nada, el doctor Luciano aseguró que permanecería en el hospital durante 2 semanas más para someterse a una angioplastía. Pero antes de eso, el médico informó que José casi no recordaba nada y que podría llevar tiempo recuperarse completamente y recordar quién era Manuel. Manuel se enfureció al enterarse de que su padre había sobrevivido y estaba mejorando, pero de inmediato comenzó a tramar un nuevo plan. Decidió visitar a José y llevar a sus hijos, los nietos de Seu José. Al llegar a la habitación, se acercó al oído de su padre como lo había hecho antes. No reveló su malvado propósito, sino que sugirió: papá, ¿por qué no vamos a dar un paseo por el centro la próxima semana cuando salgas del hospital? Seu José, algo confundido y aturdido por la medicación, esbozó una leve sonrisa. Manuel continuó: iremos en autobús, será una aventura. A pesar de no entender completamente lo que estaba sucediendo, José se sintió alegre al ver a sus nietos. A medida que se acercaba el día de la cirugía, Larisa se sentía cada vez más ansiosa, temiendo lo que podría sucederle a Seu José y a su familia. Las noches que Larisa visitaba a Seu José con mucha esperanza dieron como resultado algo positivo. La cirugía fue un éxito. Después de recibir atención médica, Seu José, a pesar de sus esfuerzos, se negó a quedarse en la casa de Larisa. Ella decidió respetar su deseo y lo llevó de regreso a su hogar. Manuel no estaba en casa porque se encontraba en otra ciudad por trabajo. Seu José regresó y fue recibido por Cleide, quien había estado cuidando a sus nietos. Dado que él estaba débil y necesitaba atención, Cleide se dedicó a cuidarlo durante 12 días con mucho amor, hasta que él se recuperó un poco y pudo moverse mejor. A pesar de que aún no había recuperado completamente la memoria, de vez en cuando él tenía destellos de recuerdos y recordaba algunas cosas. Durante su tiempo de convalecencia, Manuel regresó a casa y le comunicó a Cleide que, a partir de ese momento, él sería el encargado de cuidar a su padre. No pasó mucho tiempo antes de que él preparara todo cuidadosamente. El día martes, el día del viaje,
Llevó la medicación de su padre en una bolsa de supermercado y lo llevó a la estación de autobuses. Sonriendo, ocultando su verdadera intención, le dijo: «Papá, te va a encantar esto». Finalmente, Manuel llevó a cabo su plan cruel. Hizo que Seu José subiera a un autobús hacia un lugar desconocido, dejándolo allí. Colocó todos los documentos de Seu José en una bolsa junto con una nota que decía que él tenía problemas mentales y no tenía familia. Ese día, vendió la casa que su padre había construido durante toda su vida, quedándose con todo el dinero para sí mismo y para su cómplice misteriosa, Simone. La noche siguiente, Larisa decidió verificar cómo se encontraba Seu José y descubrió que la casa ahora tenía nuevos propietarios, nadie más que Seu José. Se sintió angustiada y trató de buscar a Manuel, quien había desaparecido y bloqueado toda comunicación con ella. Llamó a la policía para reportar la desaparición de Seu José y sospechar sobre un posible intento de homicidio por parte de Manuel. Poco después, el doctor Luciano envió un mensaje. Un mensaje de WhatsApp fue enviado a Larisa para confirmar que Seu José había sido envenenado por una sustancia tóxica. Larisa se preocupó aún más por Manuel y lo que realmente podría haber hecho. El veneno era muy difícil de detectar, lo que complicaba su identificación para los médicos en los primeros días. Manuel había planeado cuidadosamente y estudiado minuciosamente, lo que llenaba a Larisa de dolor y ansiedad. Quería ver a Seu José rápidamente, pero su propia enfermedad cancerosa requería atención inmediata, y tuvo que ser hospitalizada debido a la baja presión arterial. Al llegar al hospital, Larisa se sentía tanto ansiosa como esperanzada. Al entrar en la sala de emergencias, se sorprendió al ver al doctor Luciano, quien había estado cuidando y monitoreando a Seu José. A pesar de que él trataba con gran dedicación, su mirada reflejaba la gravedad de la situación. Larisa aceptó la realidad y dijo: «Doctor Luciano, entiendo, estoy sangrando y tengo dolor en el abdomen». El doctor Luciano respondió de manera tranquila: «Vamos a realizar algunas pruebas adicionales». Explicó: «Larisa, te explicaré cada paso». Ella asintió, tratando de entender todos los procedimientos. Primero, realizaremos una endoscopía gástrica. Este procedimiento utiliza un tubo flexible con una cámara que se introduce a través de la garganta hacia el estómago para observar y, si es necesario, recoger muestras celulares para una biopsia. Luego, realizaremos una tomografía computarizada y una resonancia magnética. Estas pruebas de imagen nos ayudarán a comprender mejor la extensión y la ubicación del tumor. También haremos una ecografía abdominal para ver si el cáncer se ha diseminado a otros órganos. Larisa inhaló profundamente, preparándose mental y emocionalmente para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Escuchó atentamente al doctor Luciano. Él explicó que, aunque los análisis de sangre no pueden diagnosticar el cáncer de estómago, proporcionan información crucial sobre su salud general y signos sospechosos de cáncer. En algunos casos, podría ser necesaria una biopsia para obtener un diagnóstico más preciso. Larisa sintió una chispa de esperanza encenderse en su corazón y se sintió agradecida por el cuidado y la atención del doctor Luciano. Decidió someterse a las pruebas necesarias y esperar los resultados mientras descansaba y recibiendo suero intravenoso. Durante ese tiempo, su esposo, Diego, no la visitó, lo que hizo que Larisa se sintiera más sola que nunca. No solo tenía que enfrentar su propia enfermedad, sino que también debía preocuparse por el estado de Seu José y las oscuras conspiraciones que la rodeaban. Simplemente llamó para mostrar un interés falso y amor hacia Larisa. Ella ignoró las mentiras de él, dándose cuenta de que estaba engañando. Pasó el tiempo y, finalmente, el doctor Luciano llegó con los resultados a las 4 de la tarde. Con una radiante sonrisa, entró en la habitación y abrazó a Larisa, diciendo: «Tenemos dos noticias, una muy buena y una preocupante. ¿Cuál quieres escuchar primero?». Larisa preguntó, con su voz mezclando miedo y esperanza. En este momento, Diego apareció repentinamente en su mente. El doctor Luciano continuó: «La buena noticia es que no tienes cáncer, a diferencia de lo que sospechábamos. Pero la noticia preocupante es que has sido envenenada. Alguien, al igual que en el caso de Seu José, ha intentado quitarte la vida con un tipo de toxina potente». Subrayó que su caso era similar al de Seu José, pero que ella había tenido mucha suerte. Larisa no tenía dudas de que Diego era el culpable. Podía llevarlo ante la justicia como hizo con Manuel, con pruebas en mano. Decidió hacer un plan y pidió al doctor Luciano que informara a Diego sobre su hospitalización para un tratamiento de quimioterapia que duraría varios días. El plan fue aceptado por el doctor. Él llamó a Diego y continuó supervisando la estrategia. Al finalizar la llamada, el doctor Luciano le informó a Larisa: «Estás oficialmente dada de alta. Te ayudaré».
Larisa le agradeció con una sonrisa tímida y sus mejillas sonrojadas. Gracias por salvarme a mí y a Seu José, a quien considero como un padre. El doctor Luciano respondió, no es nada, Larisa. Solo estoy haciendo mi trabajo. Haré lo que sea necesario, pero primero, quiero invitarte a almorzar. Larisa aceptó la invitación y dijo, entonces nos vemos en el restaurante del centro de la ciudad. Al despedirse, el doctor Luciano continuó informando a Diego sobre el tratamiento ficticio de Larisa y comenzó el plan para desenmascarar a Diego y Manuel. Diego, en la llamada, no pudo ocultar su entusiasmo, pero no tenía idea de lo que realmente estaba sucediendo. Al día siguiente, después de salir del hospital, Larisa se alojó en un hotel y se preparó para la cena con el doctor Luciano. Llevaba un elegante vestido rojo y su cabello trenzado, luciendo realmente hermosa. Se dio cuenta de que estaba comenzando a enamorarse del doctor Luciano y creía que ese sentimiento era mutuo. Larisa sintió que había una conexión especial entre ellos. La cena fue cálida y Luciano expresó su admiración hacia Larisa durante toda la velada, diciendo, «Estás deslumbrante esta noche, Larisa. De verdad, el hombre que tenga la suerte de tenerte como madre de sus hijos será realmente afortunado». Atraída por la sinceridad y el encanto del doctor, Larisa aceptó su inesperada propuesta con un beso apasionado. Después de la cena, regresaron a la casa del doctor Luciano, donde vivieron una noche llena de pasión, marcando el comienzo de una relación romántica. A la mañana siguiente, el doctor Luciano preparó un desayuno especial para Larisa y la invitó a visitar su casa de campo en las afueras. Aunque ella aceptó, insistió en que la importancia de resolver los problemas con Diego y Manuel, así como de buscar a Seu José, se volvió más clara que nunca. El doctor Luciano llevó a Larisa a un abogado famoso para ayudarla. Juntos, iniciaron un proceso de divorcio y solicitaron compensación por daños contra los dos estafadores. El caso avanzó rápidamente, gracias a las conexiones que Larisa y Luciano habían construido. También revelaron las malas acciones de Manuel, mostrando cómo había despojado a su padre de sus bienes. Durante todo este proceso, Diego fue convocado a la corte mientras Manuel seguía desaparecido. Larisa presentó pruebas irrefutables de la infidelidad de Diego. Aunque el abogado de Diego hizo todo lo posible para defenderlo, finalmente recibió una sentencia de 18 años de prisión y tuvo que compensar una gran suma a las víctimas que había acosado. Diego había planeado matar a Larisa para apoderarse del control total de su empresa y utilizar las ganancias para mantener un estilo de vida lujoso. También quería evitar el próximo divorcio, lo que lo dejaría sin nada debido a un estricto acuerdo prenupcial. 2 semanas después, mientras Seu José seguía desaparecido, el juez ordenó la detención de Manuel y emitió una orden de búsqueda. Larisa y Luciano, agotados por todo lo que había sucedido, decidieron ir a la casa de campo del doctor para descansar un poco. Al llegar, se sorprendieron al ver a Seu José sentado en la puerta. Había perdido la memoria, pero poco a poco sus recuerdos comenzaron a regresar. Recordaba que durante su tiempo en el hospital, Luciano había mencionado que tenía una casa de campo en esta área. Y, casualmente, ese era el lugar al que Manuel había comprado un boleto, y había conducido allí accidentalmente después de ser abandonado. Larisa y Luciano decidieron buscar justicia y contrataron a un detective privado para encontrar a Manuel. No pasó mucho tiempo antes de que el detective rápidamente localizara a Manuel en un estado diferente, donde se había escondido en una ciudad de Río Grande do Sul. Durante todo este tiempo, los hijos de Manuel habían estado con Cleide. En el juicio, Manuel admitió que sufría de esquizofrenia, pero esto no afectó mucho la decisión del tribunal. Fue condenado a cadena perpetua por asesinato en primer grado. En un momento de lucidez y remordimiento, Manuel confesó todos sus crímenes antes de ser llevado a una prisión de alta seguridad. La vida de Larisa y Luciano comenzó un nuevo capítulo lleno de alegría. 2 años después de estos desafiantes eventos, celebraron su boda en una pequeña y cálida fiesta. Poco después, dieron la bienvenida a 2 hijos, Patrick y Soria. Tras recuperarse, Seu José recuperó el dinero de la venta de la casa a través de una orden del juez. Se mudó a vivir con Luciano y Larisa, trayendo más alegría a la familia. Seu José fue oficialmente considerado parte de la nueva familia. Redescubrió su pasión por la cocina y la jardinería, viviendo en el cálido ambiente de su nueva familia, con deliciosos sabores de las comidas y risas resonando por doquier. Tras todas las dificultades, Larisa y Luciano mostraron compasión y bondad al acoger a los hijos de Manuel en su hogar. La casa era lo suficientemente amplia para todos, y los niños encontraron un lugar seguro y lleno de amor, abriendo nuevas oportunidades de vida. Juntos formaron una familia unida, no solo demostrando su capacidad para superar desafíos,
sino también la fuerza del amor, la perseverancia y el perdón. Este era el momento para que se unieran, compartiendo experiencias y sentimientos profundos sobre lo que había sucedido. Haz clic en me gusta en este video para ayudar a difundir esta maravillosa historia y aumentar la conciencia sobre la importancia de luchar por nuestros derechos y la verdad. Juntos, podemos hacer la diferencia. Gracias por ver y por su continuo apoyo.